Vamos a hablar esta noche sobre el programa de Patient Blood Management y las consideraciones anestésicas. Vamos a empezar. Como tal, el programa de Patient Blood Management se define como el abordaje sistemático basado en evidencias, centrado en el paciente, que va a permitir mejorar el pronóstico del paciente mediante el manejo y preservación de su sangre y también mientras se promueve su seguridad y empoderamiento. La aplicación de estos programas de Patient Blood Management ha demostrado mejorar el pronóstico de los pacientes, reducir los costos hospitalarios y aumentar la disponibilidad de los hemoderivados. En una publicación de la revista Blood en el año 2017, se demostró que al implementar este tipo de programas, se reducen las transfusiones hasta un 30%, y también hay una reducción de la mortalidad del 20% y disminución de la estancia hospitalaria de un 10%. Ahora, este tipo de programas va a estar basado en 3 pilares. El primero es optimizar el hematocrito. El segundo, minimizar las pérdidas hemáticas. Y el tercer pilar es aumentar la tolerancia a la anemia. Como tal, la anemia la definió la OMS en 1968 como una concentración de hemoglobina en varones de 13 gramos sobre decilitro. En mujeres no embarazadas mayores de 15 años, una cifra de hemoglobina menor de 12 gramos por decilitro. Y en mujeres embarazadas, una cifra de menor de 11 gramos por decilitro. Ahora, la prevalencia mundial de la anemia en África es aproximadamente del 62%, en sur de Asia del 54%, y en América Latina aproximadamente 35%. Ahora, en México, la incidencia de la anemia va a ser más alta en mujeres de 20 a 49 años, aproximadamente 15.8%, y los otros dos rubros que tienen mayor incidencia va a ser en adultos mayores de 60 años y adolescentes de 12 a 19 años. La principal causa de anemia en México va a ser la anemia ferropénica, y en menor proporción va a ser debida a deficiencia de vitamina B12, de folatos y a la enfermedad de células falciformes. Ahora, en un estudio llevado a cabo en España, ellos encontraron que la incidencia de anemia en los pacientes que eran programados para cirugía era aproximadamente del 30%. Esto les condicionaba mayor riesgo a los pacientes que iban a ser sometidos a cirugía. Dentro de los riesgos que ellos encontraron por solo tener anemia son los siguientes: aumentaba la mortalidad preoperatoria, también aumenta la incidencia de infección, la incidencia de insuficiencia renal aguda y la necesidad de transfusión sanguínea. Y también vieron que el 30% de estos pacientes que llegaban con anemia, el 97% iba a requerir la transfusión sanguínea, ¿no? Ahora, los riesgos asociados a la transfusión sanguínea van a aumentar, los riesgos del paciente que son transfundidos son el riesgo de infección, el cual aumenta hasta un 18% cuando es transfundido. Y también encontraron que del 50% de los pacientes que debieron ser transfundidos y que se les debió aplicar antifibrinolíticos y no se les administró, estos pacientes recibían transfusiones sanguíneas en el transoperatorio. Ahora, para el año 2018, en la encuesta, en lo que está reportado en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, ellos encontraron que aproximadamente se llevaban al año 1.5 millones de transfusiones, y el producto más utilizado fue el concentrado eritrocitario. Y bueno, además observaron que se ha presentado un aumento progresivo anual de las transfusiones sanguíneas. Ahora, para que se lleve a cabo una transfusión sanguínea se requieren muchísimos pasos, mucho capital humano, también mucho equipo especializado. Es en realidad un gasto muy, muy importante, significativo a nivel institución, todo lo que se requiere para transfundir una sola unidad. Hay revistas, hay publicaciones que han comentado que se requieren aproximadamente 43 pasos para transfundir una sola unidad. Ahora,
Respecto a lo que refiere al impacto económico en México, hace muchos años, en el año 2000, en el Hospital General de México se llevó a cabo una investigación sobre cuánto le cuesta a una institución transfundir una sola unidad. Bueno, para ese tiempo, o sea, hace 23 años, ellos encontraron que transfundir un concentrado eritrocitario a nivel de institución pública se llevaba un costo de 1,750 pesos aproximadamente. Y la misma transfusión en un hospital privado aumentaba a 5,235 pesos para el año 2000, insisto. Y que es más caro el proceso cuando se transfunde plasma fresco o plaquetas. También encontraron que la transfusión sanguínea va a asumir un 7,8% del gasto total de la hospitalización, pero el hecho de transfundir el paquete o los paquetes es 4 veces mayor. Entonces, pues el impacto económico realmente es altísimo y además la disponibilidad de hemoderivados pues es realmente baja. También encontraron mucha diversidad, digamos, si se puede decir de esa manera, en cuanto a la elección del médico para transfundir a un mismo paciente. Es decir, no hay criterios específicos o no se siguen al menos los criterios específicos para decidir llevar a cabo una transfusión. Y esta variabilidad iba para un mismo proceso clínico desde 7,8% hasta 92%. O sea, es abismal. También encontraron que es el tratamiento más utilizado durante una hospitalización y que en el 50% de los casos o más, la indicación pues es inapropiada. Ahora, se encontró que la tasa de transfusión va a ser un factor dosis dependiente para el aumento de la estancia intrahospitalaria de 2,5 veces, el riesgo de muerte 2 veces y el riesgo de infección 1,9 veces. Y bueno, en una revista publicada en el año me parece que fue en el 2022, donde observaron la transfusión en el paciente quirúrgico que es sometido a cirugía cardíaca, ellos pudieron resumir 2 conceptos. Que primero, la transfusión de un paciente en su estancia hospitalaria va a empeorar la evolución y que también va a disminuir la supervivencia. Ahora, mundialmente, la OMS tiene reportado una tasa de complicaciones anual de 10 a 15 millones al año. Y la mortalidad de 1,5 a 2,5 millones al año asociadas a complicaciones relacionadas a la transfusión sanguínea, ¿no? Lo que está reportado en México es que la incidencia de complicaciones al año es de 2,000 a 4,000 y estas complicaciones van a estar asociadas a reacciones hemolíticas, a respuestas alérgicas y a la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión. Ahora, respecto a los 3 pilares que se habían mencionado inicialmente en este tipo de programas, los podemos enfocar en los periodos preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. En lo que concierne al periodo preoperatorio, el primer pilar, que consiste en optimizar el hematocrito, hace referencia a la detección oportuna de la anemia. Es decir, si nosotros tenemos a un paciente que va a ir a una cirugía electiva, juiciosamente se tiene que observar el nivel de hemoglobina y si el paciente está anémico, debe de recibir un manejo apropiado para el control de la anemia. Es decir, se debe de hacer un diagnóstico correcto y las correcciones que sean indicadas para aumentar los niveles de hemoglobina. Este tipo de programas mencionan que si el paciente va a ser operado en un periodo menor a 10 días y la causa de la anemia es ferropénica, se puede optar por la administración de hierro intravenoso. En el caso de que la programación pueda retrasarse hasta 4 semanas, podría utilizarse pues el hierro vía oral. Y además, una vez que se implemente el manejo con hierro, debe de hacerse un seguimiento para verificar que efectivamente pues los reticulocitos están aumentando, es decir, si está teniendo un impacto pues positivo en la resolución de la anemia. Y bueno, en el caso de que no se deba a una anemia ferropénica, se debe de referir al paciente pues con el especialista indicado, ya sea el hematólogo, el internista, etc. Con respecto a minimizar las pérdidas hepáticas, aquí se hace una invitación a que se realicen donaciones autólogas
y también a que se disminuyan las pérdidas iatrogénicas de sangre, es decir, que se realicen las tomas de muestras solo las indispensables que se necesita para conocer la evolución del paciente, y no como se hace de rutina, de pídele la biometría, la química, los tiempos, cuando no los va a necesitar para la corrección de su enfermedad. Y también se sugiere identificar cuál es el paciente que tiene mayor riesgo de sangrado y ver si hay alguna terapia que se pueda utilizar para favorecer la hemostasia. Por ejemplo, el paciente que está anticoagulado tal vez requiera su terapia puente o suspender el medicamento si no le ofrece un mayor riesgo. Respecto a aumentar y promover la tolerancia a la anemia, aquí en realidad no tiene tanto impacto, pero lo que aconsejan es no transfundir al paciente si tiene, por ejemplo, una hemoglobina de 10. Ellos hacen esta connotación respecto a la hemoglobina de 10 porque no hay evidencia suficiente de que este sea un umbral para realizar una transfusión. En diferentes poblaciones, tanto cardioquirúrgicos que son sometidos a procedimientos cardíacos o pacientes que son isquémicos, se han encontrado umbrales de transfusión más bajos, de 7 y de 8 gramos por decilitro, sin aumentar el riesgo del paciente, por ejemplo, a sufrir un evento isquémico, que son pues población de riesgo. Ahora, respecto al periodo intraoperatorio, para optimizar el hematocrito, igual, se va a elegir que el paciente que se va a operar tenga resuelto el problema de la anemia. Para minimizar las pérdidas, aquí sí tenemos muchas opciones. Proponen la utilización del recuperador celular, si aplica, en el transoperatorio, y el uso de agentes antifibrinolíticos y agentes hemostáticos, además de incisiones más pequeñas, mantener la temperatura adecuada del paciente, no hemodiluir tanto a un paciente. No hay diferentes estrategias. Y bueno, mantener un umbral restrictivo ante un nivel de hemoglobina bajo cuando está controlado, por ejemplo, el sangrado, ¿no?, en una cirugía. Ahora, en el periodo postoperatorio, aquí hacen mucho hincapié en que si el paciente está anémico en el periodo postoperatorio, debe de llevar un manejo para la corrección de la anemia. Si es necesario volver a administrar el hierro intravenoso, se debería de hacer. Porque un paciente que está anémico en el postoperatorio y no se implementa ninguna estrategia para resolver la anemia, pues no va a mejorar. Y bueno, para minimizar las pérdidas hemáticas, aquí se sugiere primero que el paciente esté normotérmico y bueno, si es necesario implementar medidas para favorecer la coagulación, igual en el periodo postoperatorio se deben de llevar a cabo. Y también menciona que se debe dar una profilaxis para la hemorragia gastrointestinal porque hay pacientes que no llegan con un problema gastrointestinal, pero por el estrés, el trauma quirúrgico, etcétera, pudieran llegar a presentar sangrado de tubo digestivo. Y bueno, siguen haciendo hincapié en mantener un umbral restrictivo con respecto a la transfusión y maximizar el aporte de oxígeno para que le demos chance al cuerpo de tener una saturación o niveles de oxígeno adecuados que no dependan tanto de que inmediatamente requeríamos transfundir un paquete, ¿no? Por ejemplo. Ahora, lo que nos concierne a los anestesiólogos, porque este tipo de programas tienen un impacto pues a nivel institucional, pero enfocando a nosotros que somos anestesiólogos y que finalmente somos los que vamos a decidir si se transfunde o no durante el transoperatorio, yo considero muy importante identificar cuáles son los aspectos de la coagulación, los factores clave que tenemos que conocer para si vamos a transfundir, primero sea una indicación apropiada y segundo sea el producto indicado. Ahora, primero, nosotros en el preoperatorio tenemos que identificar a los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, que ya va a ser el paciente que está anticoagulado, el paciente anémico, el paciente que toma anticoagulantes, que toma antiplaquetarios, un paciente que es sometido a un procedimiento agudo sin la optimización adecuada y los pacientes que van a estar hipotérmicos durante el trans o el postoperatorio. Todos los anestesiólogos deberíamos decidir hacer una transfusión cuando nos encontramos ante estas dos situaciones, que es el choque hemorrágico con un sangrado que no ha sido contenido y que va a seguir evolucionando, es decir, va a seguir empeorando el choque hemorrágico, y cuando nos encontramos con coagulopatías. Ahora,
hay que recordar, son aspectos muy básicos, pero hay que recordar que el endotelio nos va a ayudar a no estar coagulando. O sea, un endotelio sano nos ayuda a que no se coagule la sangre. Entonces, como tal, la hemostasia, cuando sucede una lesión, que es, por ejemplo, puede ser una herida o incluso una lesión quirúrgica, tenemos que pensar que nos vamos a encontrar primero ante un endotelio que va a estar dañado. Y tenemos que mantener siempre bien en mente que lo primero que va a responder ante cualquier lesión va a ser la respuesta de las plaquetas y posteriormente la cascada de la coagulación. Esto también es importante porque muchas veces nosotros, por ejemplo, el paciente con trauma, el politraumatizado, lo recibimos cuando ya está haciendo la coagulopatía. O sea, a veces se postergan tanto se retrasa tanto la intervención quirúrgica que cuando ya está en nuestras manos, pues ya está en una fase de coagulopatía, ¿no? Entonces tenemos que estar recordando siempre lo que es la vía de la coagulación. Aquí no vamos a hablar de todo, simplemente quiero mencionarles que lo primero que va a suceder después de una lesión va a ser la acción de vasoconstricción local, esto porque hay respuestas miógenas del vasito para disminuir su volumen. Posteriormente, lo primero que va a venir a actuar son las plaquetas. Entonces necesitamos tener un nivel de plaquetas pues óptimo, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, la paciente embarazada o algunos pacientes que toman ciertos medicamentos van a tener trombocitopenia o una función alterada de las mismas plaquetas porque están antiagregados o porque tienen algún problema congénito. Entonces vamos a identificar que lo primero que tenemos que mantener es un nivel óptimo de las plaquetas. Y recordar si nuestro paciente va a tener algún factor de riesgo para que éstas no funcionen adecuadamente. Posteriormente, una vez que se han agregado las plaquetas, se va a formar lo que es un trombo blanco o débil. Este trombo blanco necesita de la acción enzimática de los factores de la coagulación para fortalecerse. Esta es la respuesta inicial. Incluso hay que tener en mente que, por ejemplo, si existe un trauma, ya sea quirúrgico o de cualquier caso, una lesión endotelial, el estímulo para que se produzcan más plaquetas va a ser a partir de más o menos 5 horas. Ahora, respecto a los factores de la coagulación, hay diferentes maneras de entender lo que es la coagulación. Académicamente nos enseñaron a muchos de nosotros a identificar que hay dos vías, que está la vía intrínseca y la vía extrínseca. Pero bueno, aquí lo que a mí me gustaría hacer notar es que, por ejemplo, la vía extrínseca va a requerir de dos factores primordialmente, que es el factor 7 y el factor tisular. A partir de estos dos factores y de una regulación positiva a la alza, se va a producir más factor 7 y posteriormente este mismo complejo de factor 7, factor tisular, va a ir a activar al factor 10 y el factor 10 a la vez va a ir a activar al factor 2, que es la protrombina, se va a formar trombina y la trombina es súper mega importante para la coagulación y posteriormente la trombina va a tener otro feedback positivo para producir más factor 7 que se une al factor tisular, pero también va a hacer que la vía intrínseca empiece a funcionar, de tal manera que una vez que ya tenemos trazas de trombina, se inicia de manera simultánea la vía intrínseca y la vía intrínseca va a empezar con el factor 12, que posteriormente por la precalciferina y otras proteasas van a ir a actuar sobre el 11, lo van a activar, posteriormente el 11 activa el 9 y el 9 se va a unir al factor 8. Este factor 8 se sintetiza en las plaquetas, mediante la acción de la trombina que ya se había formado por la vía extrínseca, se va a activar este factor 8 y van a formar el complejo factor 9, factor 8 activados para activar la vía común a partir del 10, posteriormente tener más trombina a partir de la vía común. Y bueno, finalmente, la trombina, otra cosa que nos va a ayudar es a que el factor 13 actúe sobre el coágulo y lo estabilice. Es decir, una vez que ya tenemos la fibrina que se formó a partir de la vía común de la coagulación, vamos a hacer que esta fibrina o estos monómeros de fibrina mediante el factor 13 puedan formar
pues enlaces covalentes para fortalecer el coágulo, y una vez que ya está más fuerte el coágulo, pues se van a adherir más plaquetas y los mismos eritrocitos, y bueno, nos van a hacer un coágulo pues ya más fuerte. Hago hincapié en esto, yo sé que es mucho de bioquímica, pero esto es lo que nos va a ayudar a interpretar lo que son las pruebas viscoelásticas, que es una de las sugerencias de los programas de Patient Blood Management para identificar qué vamos a transfundir en el dado caso de que decidamos transfundir. Bueno, esto es nada más lo que es la vía extrínseca e intrínseca, pero de manera muy resumida es lo que les comenté. Nada más me faltó mencionar que el factor 4, que es el calcio, va a actuar sobre diferentes proteincerasas para activar a diferentes factores. Y una vez que los activa, cambian su conformación y pueden activar a otros factores, es decir, funcionar como una cadena. Ahora, lo que les había mencionado hace ratito fue que una de las estrategias para reducir la transfusión es el uso de recuperadores celulares. Entonces la pregunta sería, ¿y realmente funciona? Pues bueno, en cirugías de alto recambio hemático, como son las cirugías pues vasculares, han demostrado que se reduce la transfusión hasta un 37%. Entonces, pues sí tienen un efecto positivo. Otras estrategias por las que se puede optar es la hipotensión controlada, la hemodinulación normovolémica, la reanimación hídrica restrictiva, sobre todo en el paciente con trauma severo, y el uso de pruebas viscoelásticas. Ahora, básicamente las pruebas viscoelásticas vamos a tener dos tipos. El TEC, que es el tromboelastograma, y el ROTEM, que es una variación de la tromboelastometría, pero la hacen rotación. Pero básicamente vamos a ver lo mismo, que es la formación del coágulo. Aunque tengan diferentes nomenclaturas, es lo mismo. Ahora, respecto al tromboelastograma, tenemos dos tipos, que es el convencional y el rápido. La finalidad de utilizar el rápido, pues es tener una formación, una representación gráfica del coágulo, pues más rápido, y solamente se diferencia en que va a utilizar activadores, que son el caulí y el factor tisular. Y bueno, el ROTEM, que es realmente igual, solo con una nomenclatura diferente. Básicamente vamos a tener 4 etapas en estas dos pruebas viscoelásticas, que son el inicio, que va con la coagulación, ¿no? El inicio, la propagación, la fortaleza y posteriormente la fibrinólisis. Ahora, respecto al tromboelastograma, vamos a tener la nomenclatura que es la siguiente. El tiempo de R, que va a ser desde que yo inicio mi prueba con la sangre de mi paciente hasta que mi coágulo tiene una amplitud de 2 milímetros. Esto se va a medir en minutos. Es importante porque quedamos que lo primero que debe de suceder para que haya una adecuada coagulación es la acción de las plaquetas. Entonces, ¿qué nos va a representar el R? Si nuestras plaquetas están funcionando adecuadamente, están secretando, pues las vías de las plaquetas, ¿no? Se están activando y están secretando para favorecer la coagulación. ¿En dónde vamos a encontrar el inicio de R alterado? En los pacientes que tengan hemofilia, en los pacientes que tienen hemofilia y en los pacientes que están tomando anticoagulación con antivitamina K. Ahora, el tiempo de K va a ser desde la R hasta que nuestro coágulo tiene una amplitud de 20 milímetros. Este tiempo igual se va a medir en minutos y va a corresponder a lo que es la cascada de la coagulación de la vía intrínseca a la vía extrínseca. Y va a estar prolongado en los casos de que haya baja en los factores de la coagulación, hipofluoridogenemia, que es el factor 1, entonces bajan los factores, y trombocitopenia. Ahora, el ángulo alfa, nos va a hablar propiamente de cómo está la función de la fibrina. Un ángulo que es bajo, pues muy agudo, digamos, nos va a indicar que tenemos el factor 1 muy bajo o plaquetopenia. Y un ángulo que esté muy alto nos va a indicar que estamos ante un estado de hipercoagulación, que puede ser después de que administremos alguna transfusión o algún hemostático. Ahora, la máxima amplitud nos va a ayudar muchísimo a saber qué tan fuerte es mi coágulo. Es decir, corresponde al último paso de la vía común, donde el factor 13 ya se activó y fue a estabilizar el coágulo. Ahora, corresponde como tal a la interacción de la fibrina con las plaquetas. ¿Por qué con las plaquetas? Porque en las plaquetas es donde se van a secretar diferentes sustancias para que se active más lo que es la vía extrínseca
y también para que se estén activando el resto de los factores. Ahora, el AG va a hacer referencia a la elasticidad del coágulo y esto representa igual la estabilidad del mismo. Y también nos van a medir la fibrinólisis, que para el caso del TEC lo mide a los 30 minutos, corresponde a esta nomenclatura de LI de lisis, 30 minutos, y nos va a ayudar a identificar si, por ejemplo, el I30 a los 30 minutos de la máxima amplitud, ya tenemos que nuestro coágulo se empezó a deshacer, que quiere decir que la fibrinólisis está actuando demasiado y lo que tendríamos que utilizar pues, son antifibrinolíticos. Esto es muy, yo lo considero muy importante porque son muchas veces los pacientes que nos sangran en el postoperatorio y tienen que ser reintervenidos. Es porque el sistema fibrinolítico está actuando de manera muy intensa y no como debería, que es una vez que se ha corregido el problema que lo llevó a sangrar, ¿no? Bueno, estas es nada más las gráficas de cómo observaríamos la tromboelastografía en el TEC y las nomenclaturas, y la nomenclatura del ROTEM, que es igual. Se supone, o bueno, está comentado que el ROTEM nos ayuda a identificar mejor las alteraciones en la formación del coágulo y además nos va a medir un parámetro que es el último, que es la lisis máxima. Y bueno, este es como observaríamos el ROTEM del 0 a los 60 minutos o del 0 al 30. Igual van a tener su ángulo alfa, la máxima amplitud, la lisis a los 30 y a los 60 y la máxima lisis. Esto sería en una coagulación normal. Ahora, la verdad es que con los programas de inteligencia artificial, esto ya nos lo puede interpretar. Pero bueno, esta tablita nos va a ayudar a identificar qué es lo que tenemos anormal en las pruebas viscoelásticas y qué es lo que se sugiere hacer. Aquí no voy a hacer énfasis, está en varios artículos. Y bueno, me gustaría mencionar lo que son los medicamentos con los que contamos para favorecer la coagulación. Como tal, tenemos la desmopresina. La desmopresina nos va a ayudar a que el factor tisular, digamos, esté más activo para favorecer lo que es la adhesión plaquetaria. Es un medicamento que es económico, realmente es fácil, es, digamos, accesible. Entonces, la desmopresina nos va a ayudar a mejorar la acción del factor tisular y a nivel de las plaquetas para ayudar a que se exponga mejor lo que es el factor de von Willebrand y favorecer la adhesión plaquetaria. También tenemos los antifibrinolíticos, que son el más usado nuevamente es el ácido tranexámico, que es una proteína serasa, y también el epsilon aminocaproico. Tiene la misma función, son antifibrinolíticos, lo que nos van a hacer es mantener el coágulo estable mayor tiempo para que no vuelva a haber un sangrado. Ambos necesitan un volumen de impregnación, posteriormente un mantenimiento. Y bueno, la diferencia entre ambos sería que el epsilon aminocaproico es 7 veces menos potente que el ácido tranexámico, pero funciona. Y bueno, fuera de eso, realmente son muy seguros de usar. Se han utilizado en el paciente que es sometido a cirugía cardíaca sin presentar eventos catastróficos, que fue en algún tiempo, por ahí del 2007, algo de polémica, pero eso fue por problemas entre las casas farmacéuticas. Pero bueno, donde habían mencionado que el ácido tranexámico se asociaba mucho a problemas isquémicos. Entonces, el paciente que tenía mayor riesgo de sangrado, pues era el que iba para revascularización con bomba, le ponías el tranexámico y se infartaba más. Pero realmente se siguió investigando y no es así. Sí se puede asociar a crisis convulsivas cuando se administra muy rápido o las dosis son muy elevadas, pero no hay mayor riesgo de eventos tromboembólicos, a menos que se utilice cuando no debe utilizarse. Ahora, otros medicamentos está la protamina, que nos va a ayudar a revertir, por ejemplo, la acción de la heparina en el caso de que tengamos algún paciente anticoagulado con heparina. Otros medicamentos tenemos el complejo protrombínico, que tenemos 2 presentaciones de 3 y de 4 factores. En de 4 factores lo que pasa es que tiene la proteína CIS, entonces nos ayuda a regular también con lo que es la fibrinólisis. Y pues, básicamente. Ahora, la conclusión es que
disminuir el exceso de intervenciones sanitarias inapropiadas, llámese transfusiones inapropiadas, debe ser algo que realmente nos importe. Aunque nosotros no vayamos a ver el impacto económico, el paciente sí va a ver un impacto negativo en su salud si se le transfunde cuando no es necesario. O sea, si se transfunde un paciente cuando es necesario, pues son medidas hasta heroicas, ¿no? Para salvar la vida del paciente. Pero si no está indicado o se lo vamos a pasar tal vez porque no estamos tan actualizados respecto a lo que puede ser un umbral de transfusión o simplemente porque ya la pedimos y ya no se puede regresar al banco de sangre y la verdad es que no es ético y pues no le va a ir bien al paciente probablemente. Ahora, el objetivo de este tipo de programas es revertir y eliminar la programación electiva de pacientes que sean anémicos y que van a recibir una cirugía potencialmente sangrante. Y bueno, el problema de este tipo de programas es pues que son multidisciplinarios y multimodales, se requiere de la participación de muchos y pues bueno, al requerir esto, pues es difícil que se lleven a cabo, ¿no? Y bueno, la sugerencia pues sería medir la incidencia a nivel de cada hospital, saber si estamos transfundiendo adecuadamente o no y de los pacientes que son transfundidos, cuántos se complican y asociar los que no debieron tal vez ser transfundidos, cuántos se complicaron, ¿no? Para ver el impacto realmente pues en nuestra población. Y fuera de eso, pues es todo. No sé si tengan alguna duda o les gustaría comentar algo o tal vez algo que les llame la atención. Ah, sí, sí, claro. Esta tema, pues, el marketing rights Más de 10. y podemos, bueno, platicar esos, manejar y luego protocolos que manejan Sí. este tipo de, sobre todo en el área preoperatoria. El cirujano pasa con el anestesiólogo o valoración preestésica y ya el anestesiólogo hace todos los ajustes y en un mes, 7 o 4 semanas, cosa que aquí no podemos aplicar. Y cuando estamos en ese caso, para oficializar esa función, aquí en México se podría armar un tipo de protocolo y presentarse a los cirujanos. Oye, tu cirujano está en paciente, tú le pides esto, y ya nos avisa cuando se va a operar un día antes, ¿no? 2 días. O sea, tengo un protocolo que diga, sí, ¿qué hago? ¿Qué le puedo dar en medicamento? ¿Cuánto le doy ayer? ¿Cómo lo voy a dar? Ese tipo de controles sería bueno que los quirúrgicos, si lo conocieran, que tenemos algún tipo de protocolo a nivel privado e institucional, se puede armar. Creo que ahí también sería valorar, pues, a qué cirugía se va, qué cirugía se va a realizar. Ajá, y en el trans, pues, mantener un umbral tal vez bajo. Claro, o sea, decir tener un umbral bajo yo sé que es sencillo, pero honestamente, cuando estás en el transoperatorio y el paciente, pues, sangra más de un permisible y ya empiezas a elevar el lactato, pues ya no, tal vez ya no lo está tolerando, ¿no? Y hay que saber en qué momento sería ya oportuno identificar la transfusión, en dado caso de que no contemos con recuperador, sea una cirugía prolongada, y además la hemostasia quirúrgica no se haya llevado a cabo. Y aquí también ellos proponen entonces hacer una transfusión, pero muy limitada. Ajá. Es decir, no llevar al paciente a 10, a 12 o a 15 con lo que le vamos a transfundir, sino tal vez llevarlo a 7 y darle la oportunidad a otro manejo para que recupere su nivel adecuado de hemoglobina. O sea, tampoco es no lo transfundas, es simplemente ser un poco más restrictivo y hay que identificar qué es lo que le vas a poner. Hay muchos estudios publicados respecto al paciente de trauma, porque es el que nos hace pues la coagulopatía, donde te dicen, bueno, ok, sí lo vamos a transfundir, pero vamos a transfundir tal vez 1-1-1, no solamente hemoglobina, o sea, perdón, no solamente concentrados eritrocitarios, porque realmente el paciente tal vez no ha perdido más del permisible para él, pero la coagulación sí ya se está viendo un poquito mermada. Así que también para esto pues nos ayudaría muchísimo lo que son pues las pruebas viscoelásticas. Pero aún así, aunque no las tengamos, podemos pedir un tiempo de sangrado, e identificar primero si estoy ante una coagulopatía o no. El INR se demostró que, antes decían que para que identifiques que estás en coagulopatía, el INR está mayor de 1.2, ¿no? En el paciente con trauma. Con el uso de las pruebas viscoelásticas, pues se vio que no. O sea, a veces el INR estaba normal y el paciente ya estaba con un problema de coagulopatía. No alcanzaba, sí, exacto. Pues también para fixar así, talento, una de las referencias que da después de que
a él le ha sangrado una Sí, paciente 100, 1500, ¿no? Ajá. 1500, podemos ya tomar esa determinación de hacerlo de una forma aunque Sí, no tengamos pruebas. sí, sobre todo en el contexto de una hemorragia obstétrica, lo empiezas a considerar porque la paciente, pues lo más probable es que esté anémica. Y aunque tenga su volumen plasmático aumentado, si tú te vas a lo que son los factores de coagulación, estos pueden estar disminuidos. Ajá. Entonces, en este tipo de pacientes, que ya sabemos que sangró, no sé, más de 1 litro, y que sabemos, porque está embarazada, por ejemplo, que estos factores van a estar disminuidos, sobre todo, no sé, el fibrinógeno. Entonces, ya en esta paciente sí buscaríamos intencionadamente, antes de una prueba tal vez viscoelástica, ponerle el antifibrinolítico y tal vez el fibrinógeno, no sé, dependiendo. Ustedes que no tenemos que hacer en la primera 6 horas, idealmente. yo pues ya no, No la alcanzas. no funcionaría. Pero así que evitando para no transmitir así, tendríamos que estar familiarizados con las pruebas demográficas, Sí, que hubiera todo este contexto para poder nosotros pues evitar amenazas malfunciones y que a nuestro paciente fuera, pues, deben iniciar pues con lo menos posible. con lo menos posible radiaciones, utilizando correctamente lo que necesita realmente. Sí. Sí, y la verdad es que son útiles en el contexto de un paciente que está en choque hemorrágico o que no se puede hacer una hemostasia quirúrgica porque ya tiene un sangrado en capa, ¿no? Etcétera. No es se vaya a hacer un sobreuso de las pruebas viscoelásticas, pues no, o sea, porque ya me sangró más del permisible, pero realmente ya contuvieron el sangrado, o sea, el paciente no está chocado. Hay otras estrategias y dejar ya lo que son las pruebas viscoelásticas para el paciente que sigue sangrando, eh, sangró, no sé, ya 2 litros, 1 litro, 1500, etcétera, que se va a tener que transfundir. Si el paciente está estable y no está sangrando, la verdad es que no habría por qué hacerle tal vez una prueba viscoelástica y no hacer un sobreuso, ¿no? Si yo es no se parece con un día vas a ver a la puebla das veces de un año en Berlín en lo que no puede extraer por darle una se hace Podría ser seguro, hay diferentes protocolos para administrar el ácido tranexámico. Puede ser en un protocolo de dosis elevadas o de dosis bajas. Tal vez el paciente de trasplante renal, como si es urémico, lo que va a estar funcionando o puede estar alterado son la función plaquetaria, si está urémico al momento del trasplante. Ajá. Entonces, sí, la ventaja de utilizar el antifibrinolítico sería que, aunque las plaquetas no funcionen tan bien, el coágulo se va a mantener un poco más de tiempo. Pero sí, no se relaciona a que aumente el riesgo tromboembólico. Incluso en los protocolos era así lo mencioné para trasplante. Pero como dosis única. Ajá, programa. Sí, nada más una dosis única y no mantenerlo. Cuando los pilares Ah. mencionan algo de la hemoderivación respiratoria indicada, no indicada, en algún tipo de línea de evolución, o todavía no se... Como tal, en este tipo de programas no, solo lo mencionan como una propuesta. Creo que sería difícil porque pues, bueno, intervienen muchísimas cosas, pero bueno, nos podríamos situar en el contexto de que va a ser una cirugía potencialmente sangrante y que es un paciente que va a tolerar una hemodilución y que tiene bien los factores, ¿no? O sea, aquí lo que es el TP y el TPT y el INR sí nos pueden ayudar cómo está la vía extrínseca y la vía intrínseca. Si estas están normales y el INR está bajo de 1.2, pues sí se puede realizar. O sea, yo no pensaría en alguna contraindicación. Y si el paciente acepta volumen, ¿por qué no? Sería indicado. Y además, cuando se hace la hemodilución normovolémica, lo que hacemos es conectamos al paciente a una bolsa recolectora y sacamos, no sé, por ejemplo, 500 mililitros o incluso más, y lo reponemos con cristaloide.
Digo, la verdad es que sí es una alternativa. Se tiene que mantener un enfoque de no diluir de más, sino simplemente reponer volumen. Ajá. Es de hecho la tendencia, ¿no? De reponer el volumen y no tanto, ya se ha visto que pues en realidad las pérdidas, pues no sé, por ayuno, etcétera, no es necesario que se repongan tanto. Más que sea lo clínico, tener un gasto urinario adecuado, un llenado capilar adecuado, temperatura adecuada. Yo quiero explicar, ¿no? Como tal, o es un paciente que me sangró, ¿sabes? Así rápidamente, no sé si tú puedes hacer algunas diferencias, ¿no? En el trabajo se puso 8 mundos. Pero realmente, ese paciente, por cáncer de cadera, renal por accesos agotados, claro, tiene que ver con alguna mierda de cabeza, y pues sí, un cobertor pulmonar de anúrico con un acceso pulmonar para algoritmos, porque ya no tenía Acceso. así. Entonces se tenía que operar sí o sí, ya de hecho se la recuperado necesidad. Tenía 4 paquetes angulares disponibles y 4 plasmas. Entonces, desde que inició la cirugía, yo le puse un poco porque tenía todo para documentar, venía la única. Pero pues empezó a hablar, yo tenía 2 paquetes globulares, esa historia sí es para un de cuantifique. De hecho, el error empaquetado de la cadera, porque es demasiada trauma, pero bueno. Es que no le sería ningún baja, no hay manera de la uno salen. Pero urémico. Sí, de hecho, le puse yo como focalcina, pero ya me de el país me pudo dar, hace de 500 sean vulnerables porque yo vi que pues que seguía dando dolor, yo puse un grado y la definición de un grado para class. Pues realmente, después cuando lo paquetaron, pero cuánto quedaban en la piel también por eso que salieron. Bueno, aquí el contexto pues es un paciente urémico, pero además con pues, no sé, el daño vascular, microangiopático, macroangiopático, que tal vez no te acepte tanto volumen y que además tuvo un sangrado, pues para él bastante representativo. Y bueno, yo sí consideraría ahí lo que es la desmopresina, y como tal vez por la cirugía, no sé si estaba con insuficiencia cardíaca, con la finalidad de no ponerle tanto volumen, por ejemplo, en plasma, pero sí se puede tener la opción de, no sé, el complejo, ¿no? Protrombínico, en dado caso. Aquí lo que sí nos indica que está en coagulopatía es que da un punto y sangra. Claro, por eso ya que eso, 2 plasmas que puede, se hablaba de una estrategia con la solución serológica, porque estaba sangrando lo que ocupaba usar el bolígrafo, pero sin impacto. Ahí sí servirían las pruebas. Lo van a pasar el domingo. Yo le Desempaquetar. empaquetar, sí, y de venir con de todo, el drogo barriendo los científicos, Pero la función, quién sabe, ¿no? Ajá. Pues igual sí se puede favorecer lo que es la formación de los factores si, por ejemplo, se le da manejo con vitamina K intramuscular. La biodisponibilidad sea intravenosa o sea intramuscular es la misma, pero se tolera tal vez mejor intramuscular, porque intravenosa sí necesitarías el acceso, ¿no? Bueno, que yo lo... Pero bueno, se puede dar el manejo con vitamina K, estar checando previamente al desempaquetamiento cómo está el INR y se pudiera valorar la función plaquetaria también. También está el etamcilato. El etamcilato lo que hace es que cambia la polaridad de la plaqueta para que en cuanto haya una exposición de lo que es el factor tisular se adhiera, ¿no? Entonces sí funciona. Y la desmopresina en coacción con el etamcilato haría sinergia. Ajá, porque por un lado, con la desmopresina vas a tener más pues factor tisular y además vas a activar la vía extrínseca, entonces es como un feedback pues positivo. Ajá. Y eso también súper bajo. No, si está el calcio bajo, lo que pasa es que la cascada y la coagulación son simógenos, ¿no? Entonces el calcio ya no, o sea, antes decían que era el factor 4 de la coagulación, después se vio que era calcio. Y entonces lo que hace el calcio es que tenemos los factores de la coagulación. Estos son los que son K dependientes, van a tener cambios conformacionales con el calcio. Entonces, por eso es el activador, porque llega el calcio con, no sé, el factor del 2, el 7, el 9 y el 10, y hacen un cambio conformacional de tal manera que forman, por ejemplo, el complejo de asa de ambas vías. Ajá. Entonces, el calcio iónico tiene que estar normal para que funcione. Ajá.
Claro, como yo, it's not that scared that way, pero speaking, they're doing nothing. Sí, sí me escuchan. Like our stadiums. And so, there's a plan que experimenta. Dice, hay que hacer un chiapas en la clínica prequirúrgica. Es muy importante para el manejo prequirúrgico de la niña. Los costos de los progresos médicos son altos. Se debe indicar en la sufrencia real porque no es para todos los pacientes o no es por didáctico. El manejo de transfusión sanguínea liberal versus restringida. Y el efecto de las sustancias sanguíneas está relacionado a lo que se requiere, que es el factor de población fraquetas y es un riesgo de los medicamentos. Si algo que no mencioné es lo que son los crioprecipitados, que también el trombolestograma nos ayudaría a identificar si lo que necesitamos son crioprecipitados. Pero la verdad es que la tendencia actual, en mi opinión, yo sé que es como algo medio utópico, pero sí debería ser utilizar los medicamentos que ya existen, aunque sean pues caros. Yo creo que cualquiera de nosotros, si nos dieran la opción, pues lo elegiríamos. En el caso del ácido tranexámico, no es tan caro como el complejo protrombínico. Y tener en cuenta que para que me funcione mi ácido tranexámico, pues el resto tiene que estar bien, porque implica, o sea, para que funcione yo necesito tener un coágulo. Si yo no tengo un coágulo, pues no lo va a poder mantener. Ajá. Entonces, estaría indicado si yo ya corregí lo demás. Ajá. O si se hace de manera preventiva, por ejemplo, en cirugía cardíaca, sí lo ponemos desde que está el paciente en quirófano, con la finalidad de que los mismos factores de coagulación del paciente, cuando actúen, mantengan el coágulo, el antifibrinolítico. Y también por eso es que se usa en el mantenimiento durante la cirugía y a veces en el postoperatorio. Aquí no sé si es pregunta, pero ese tiempo más bonito de la 8 horas. De hecho, también está entre 6 y 8. Y algo bueno, la desmopresina también es más o menos 8 horas, pero empieza a actuar a los 30 minutos. Algo bueno del etamcilato es que también está en la presentación vía oral. No es exclusivo intravenoso. pregunta. Oye, ¿sí otra vez han comido una función? Sí, sí. Pero en el lugar en el lugar paciente es Probablemente en el... ¿O cómo se puede utilizar? ¿Como prevención? Ajá, como por ejemplo, el paciente se puede en por su zona radical de por que se quede por pasando a un formoma, le va a vivir y es un paciente a lo mejor que encuentra con la mejor movilidad. Lo voy a responder, Pero sería previo a la cirugía. Ajá, tipo 2 horas previo a la cirugía, sí se podría usar. O sea, es que para que funcione es que el coágulo ya esté formado. Yo no de esto que van a ser podría ahora y es que las pacientes Los obstáculos. Sí. Ahí es donde se dan. Y también para cirugía dental. Sí, tiene un uso muy amplio. O sea, se puede usar para las extracciones dentales. De hecho, hay reportes más de odontólogos a veces. Y pues es una opción. Yo la verdad que ahora no lo no, pero cuando no se Porque va a seguir sangrando. y dame también una práctica de eso para eso. Still es no como un sonic trainer. De hecho, pues, racional es bueno en caso. Pero puede ser cuestión de la biodisponibilidad. Y además tú eliges la dosis en la que la vas a mantener. Bueno, se produce en Irapuato. Creo que aquí le echan a las preguntas. Once again, no hay más preguntas. Bueno, survivor, one done.